Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Reinaldo Mesa, tu profesor y amigo. En este día vamos a tener la oportunidad de explorar el mundo de la motivación académica, esa experiencia en la que tú como docente puedes desarrollar al máximo tu potencial como incentivador del proceso de aprendizaje. Este módulo es el cuarto y último módulo de nuestra travesía. Estoy seguro que este proceso de aprendizaje estará contribuyendo ampliamente con tu praxis docente y que cada uno de los conocimientos y estrategias que hemos descubierto en este taller vamos a ponerlas en práctica. Y la motivación es parte de ese recurso instruccional que va a afianzar el elemento de nuestros procesos de influencia. Como docentes somos líderes académicos y no hay líder que pueda consolidar el éxito en sus equipos de seguidores si no logra motivar. El módulo 4 habla de educar como una cuestión de motivación. Acompáñame y estoy seguro que vamos a fortalecer esas actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar con la observación detenida de esta imagen. Quiero que observes durante unos segundos esta imagen. El enunciado dice, la motivación es la gasolina del cerebro. ¿Realmente eres consciente de cuánta energía tiene tu cerebro? ¿Cuánta energía tiene la mente de tus estudiantes al momento de enfrentarte a ti en un proceso de aprendizaje? ¿Eres tú la persona que propicia eficientemente el proceso de adquisición de conocimiento? La mejor manera de estimular nuestras mentes para aprender es sentir que lo que estamos haciendo vale la pena. Es sentir que lo que estamos haciendo va a satisfacer algunas necesidades. Y el día de hoy vamos a reconocer algunos aspectos que como docentes debemos contemplar para así poder otorgarle de esta gasolina, del combustible que necesita el cerebro de nuestros estudiantes para aprender. Bienvenidos. El módulo 4, educar, es una cuestión de motivación. Está constituido por el siguiente contenido. Primero, tendremos una concepción central, básica y muy sencilla sobre motivación. Luego, descubriremos algunas consideraciones de la motivación en la educación. La pedagogía del incentivo. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar un estilo pedagógico que oriente e incentive a nuestros estudiantes al aprendizaje? Vamos a reconocer algunas distinciones en el educador, en el facilitador como motivador. ¿Qué rasgos actitudinales nos convierten a ti y a mí en unos motivadores educativos? En quinto lugar, tendremos los tipos de estudiantes según su nivel de motivación. De acuerdo al nivel de motivación, los estudiantes van asumiendo diferentes actitudes en el proceso de aprendizaje. Y es importante que nosotros podamos reconocer cómo estas actitudes pueden orientarnos como docentes a diagnosticar efectivamente la condición motivacional de nuestros estudiantes. Por último, tendremos algunas estrategias que se levantan como modos de incentivar en el espacio educativo. Así que, sin más preámbulos, acompáñame en esta aventura de reconocerte a ti mismo como un motivador académico. Concibamos el término motivación. Para ellos, citaré a Susan Aguirre en el 2009. Ella plantea que la motivación es la fuerza interna que impulsa a una persona hacia el logro de un objetivo. En este caso, Susan Aguirre nos plantea la motivación como un elemento global, general. Pudiésemos acuñarle algún nivel de sentido epistemológico a la teoría maslow'iana o de Abraham Maslow, que nos plantea la motivación como esa energía que impulsa al individuo a satisfacer sus necesidades.
Si hacemos un match entre estos dos planteamientos, estas dos concepciones de motivación, estaríamos asumiendo que ambos hablan de que la motivación es un impulso, es una fuerza que además es interna, que le pertenece a cada individuo en particular, pero que para efecto de Maslow lo lleva a satisfacer una necesidad. Y para Aguirre nos dice que es el logro o consecución de un objetivo. Si unimos esas dos cosas, podemos entender que detrás de todo objetivo existe una necesidad de la cual cada individuo debe ser consciente de que va a satisfacerla. Acompáñame a seguir ahondando este tema y quiero que descubramos en este momento las consideraciones de la motivación en el campo educativo. Es decir, ¿qué pensamos o qué necesitamos nosotros de esto que es motivación? Que para muchas personas dicen, no vale, la motivación es algo que le pertenece al mundo o al campo organizacional o empresarial. Otros dicen, no, eso está de moda, eso lo utiliza la gente, los psicólogos, los coaches para la parte de desarrollo personal. Y sí, también es cierto, es tanto organizacional como de desarrollo personal, pero en el contexto educativo, en el plano académico, hay ciertas consideraciones que permiten distinguir a una motivación académica. La primera de ellas es que todo proceso de formación y aprendizaje requiere de esa fuerza vital que llamamos motivación. No existe la posibilidad alguna de que tú y yo podamos acompañar o inducir o incentivar a un estudiante si este estudiante no enfoca o canaliza esa fuerza para poder aprender. Es necesario querer aprender. Entonces, vamos a tratar de tomar en cuenta qué estamos haciendo para poder entonces tocar, accionar esa energía. En segundo lugar, si hay interés, el aprendizaje se hace más participativo, efectivo y entusiasta. El interés es un proceso cognitivo que se desprende de, en primer lugar, un impacto. Debemos tener una estrategia de inicio que impacte en el estudiante, llame su atención. Una vez que eso llama su atención, empezamos a combinar esa atención con la impetuosa necesidad de satisfacer alguna situación de su vida, resolver algún problema o establecer un objetivo que para él sea importante alcanzarlo. En ese momento, entre el impacto y la atención, surge el interés. Entonces, de nada sirve que tú y yo escojamos estrategias que nos sirvan a nosotros, que nos gusten a nosotros. Es importante escoger estrategias que despierten el interés en nuestros estudiantes. Y finalmente, se hace necesario formular claramente y en orden de importancia las competencias precisas de cara a la formación, bien sea profesional, en este caso, según lo que plantea Pimienta, pero también a la formación educativa o escolar. ¿Qué quiere decir eso? Lo decimos desde el principio de este taller. Lo primero que debe hacer el docente para motivar e incentivar a sus alumnos es indicarles qué logro van a tener ellos a través de esa clase, qué van a lograr y qué van a alcanzar al hacer el esfuerzo cognitivo y en algunos casos físico de aprender. Entonces, vamos a prestar atención a estas tres consideraciones. Primero, todos tienen que tener conciencia de una fuerza, una energía y canalizarlas en el proceso de aprendizaje. El docente debe captar el interés de los estudiantes para poder emprender el proceso de aprendizaje. Este interés va a lograr que el estudiante se active a aprender y se mantenga a lo largo del proceso, e inclusive logre consolidar la satisfacción de la necesidad del conocimiento. Es decir, ahí está el clic. El conocimiento que voy a adquirir debe ser concebido como una necesidad personal que me permita alcanzar mayores niveles de conciencia, de compromiso, entrega y participación. Y finalmente, si yo conozco qué competencias voy a hacer, entonces voy a estar orientado en cuanto a la direccionalidad de mi energía. No me voy a desenfocar, no voy a distraerme con otros procesos. Me quedo aquí porque estoy aprendiendo, quiero aprender. Esa es la noción didáctica. Ahora,
¿Qué es esto de la pedagogía del incentivo? Es bien cierto que la pedagogía como disciplina científica se ha nutrido toda la vida de aportes importantes de la psicología. La pedagogía nutre la disciplina de la educación, que a su vez es nutrida por la psicología, por la sociología, la antropología e inclusive la política, entre otras disciplinas de las ciencias sociales que van nutriendo la praxis educativa. Para efecto de la pedagogía del incentivo, vamos a mezclar aportes altamente significativos de psicólogos que han dado orientaciones pertinentes para promover la motivación. Cuando la energía motivacional pretende ser activada desde afuera, se convierte en incentivo. Cuando la energía motivacional es accionada desde el interior de la conciencia de cada individuo, se llama motivación. Así, vamos a reconocer entonces en qué consiste la pedagogía del incentivo. Para eso te invito a observar antes que nada esta imagen. Mira la imagen, es una imagen más o menos vieja del 1999, pero que aún tiene una fuerte vigencia. Observa cómo hay una persona, al parecer es algo así como un supervisor, y su supervisado o seguidor tiene como un mecanismo en el que al accionar un botón le dan una palmadita. Lo importante es el enunciado, acompáñame, dice: estoy convencido de que los empleados merecen ser motivados. Presione el botón rojo cada vez que considere que merece una palmada en la espalda. Con esta imagen quiero reflejar el hecho de que no sirve un acto mecánico, un acto deshumanizado de la motivación. No se trata de premiar o de decir algo sin sentido o solo por cumplir, no, para que el muchacho se sienta bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sin la motivación o el proceso de motivar o incentivar al otro tiene un principio netamente humano, es sublime, es casi espiritual, es una conexión de mi yo interno con tu yo interno y cómo yo puedo accionar desde la sinceridad y la honestidad, de mi persona a tu persona, desde la aceptación incondicional que como docente tengo de ti como aprendiz. Entonces puedo realmente transmitir una verdadera motivación extrínseca o incentivo. Es importante que reflexionemos acerca de esto, porque muchas veces nos asumimos que motivamos porque, ay, qué lindo muchacho, oye, qué bien, hiciste un buen trabajo, y creemos que ya hicimos la tarea. Pero la motivación demanda mucho más. Veamos. La pedagogía del incentivo es producto de algunas investigaciones y entre ellas de nuestro querido doctor Skinner. Skinner plantea que el incentivo es un incitador a la acción, es un motivo visto desde afuera, es lo que vale para el sujeto, es lo que le atrae. De tal manera que cuando un docente piensa establecer la pedagogía del incentivo, debe estar claro que todas y cada una de las acciones que va a ejecutar pretenden activar, accionar en el estudiante el querer aprender. Es establecerle y plantearle el motivo desde afuera al estudiante, ese motivo que lo va a animar a hacer algo. Es darle a ese estudiante la oportunidad de ser atraído hacia el aprendizaje. Skinner te pregunta el día de hoy, ¿realmente planteas tu conocimiento como algo realmente motivador? ¿Será que vale la pena o genera, o como dice uno, dan ganas de ir a tu clase? Eso es lo que nos están invitando en este momento a reflexionar. Que cada una de las acciones que nosotros hagamos pretendiendo estimular a los muchachos esté orientado a los intereses de ellos y no al status quo o al confort del docente, que yo me siento bien haciéndolo así. Esta es la manera en la que a mí me gusta. Oye, amigo, es válido que quieras hacerlo como a ti te gusta, pero siempre debe estar orientado
a incentivar en tu compañero estudiante, en tu alumno, en tu acompañante de ruta pedagógica, que él se sienta interesado de estar allí. Esa es la gran diferencia, o vital diferencia, entre un docente que incentiva y el docente que simple y llanamente cumple con su horario y cumple con su programa. Skinner no estaba solo. Muchas otras personas han aportado a la pedagogía del incentivo y quiero traer ante ti el planteamiento de Richard. Richard, también psicólogo, nos plantea algunos aspectos a considerar. Primero, la propia materia de estudio debe ser considerada como un incentivo. La materia de estudio no es la asignatura. La materia de estudio es el contenido de esa asignatura. La materia de estudio es llamada por Richard, es el cúmulo de conocimientos, la temática, la información que tú vas a compartir con tus estudiantes. Esto debe ser atractivo para el estudiante. También es atractivo el método que utiliza el docente para hacer llegar esa información. En este punto, Richard nos hace reflexionar, nos invita a tomar en consideración que las estrategias, y lo hemos conversado anteriormente, las estrategias didácticas, instruccionales que tú y yo asumamos para dar una clase deben ser motivadoras para los estudiantes. Por lo tanto, tú debes saber aplicarla y te debe gustar aplicarla, pero debes elegirla en función a los estudiantes, en función a lo que los estudiantes desean aprender. También es importante la utilización de recursos audiovisuales y tecnológicos en general. Esto va a implementar un rasgo motivador enorme. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en módulos anteriores y yo les conversaba de la importancia de aplicar las TICs y de aplicarlas de una manera consciente y eficiente? Esto es vital. Recuerden lo que nos decía el profesor Antonio Pérez Esclarín. Somos docentes analógicos dándole clases a estudiantes digitales. Utilicemos la creatividad. Imagínate un teléfono de los de antes, que eran hasta de rueditas, dándole la clase y en los pupitres hay puros celulares, y celulares de última generación, celulares que llaman smartphone. Estos estudiantes que tienen una cantidad y un potencial enorme están frente a un teléfono que si no busca las actualizaciones pertinentes, si no busca el presentarse ante estos otros estudiantes como una persona altamente proactiva, querido amigo, tarde o temprano, aunque seamos jóvenes, nos vamos a presentar en obsolescencia a nuestros estudiantes. No digamos no a las tecnologías. Es importante vencer nuestros miedos, nuestras resistencias y hacer uso de la tecnología como parte del proceso de formación a nuestros estudiantes. El uso de métodos modernos aumenta el nivel de motivación en nuestros estudiantes. Entramos en un tema que me encanta y es la personalidad del docente. Es allí donde hay que revisar nuestra autoestima, nuestro liderazgo, nuestra propia motivación personal, nuestro sentido vocacional. Yo entiendo que este aspecto vocacional cambia entre país y país, de persona a persona, y que hay un sinfín de historias de vida detrás de cada título de licenciado en educación, o educador, o maestro. En fin, yo no sé qué te llevó a ti a ser docente. Lo que sí sé es que ser un buen docente es producto de la activación de nuestra vocación, el que nos sintamos realizados al momento de dar nuestro conocimiento, de dar nuestra experiencia y de darnos a nosotros mismos en el proceso de facilitación. Yo te invito a que te reencuentres con ese primer amor, con tu vocación. Recuerda ese día de graduación, recuerda cada día, recuerda el momento en que recibiste el título y que esa misma energía sea la vitalidad con la que tú hables
a tus estudiantes. Y con esa misma emoción vive la aventura de enseñar. Porque si este rasgo actitudinal no está presente en la personalidad que tú le demuestras a tus estudiantes, estimado amigo, tú eres la principal piedra de tropiezo para que tus estudiantes aprendan. Si tú no estás vinculado con el enorme criterio espiritual que implica llegarle a la vida de otro y educarlo para que aprenda a aprender y para que reconozca nuevos conocimientos, estás cometiendo un grave, estás ante un peligro y estás generando un factor de riesgo de desmotivación a los estudiantes. Entre un 30 y un 40% de las personas que abandonan los centros educativos lo hacen porque los docentes no se vinculan, no logran una empatía con los estudiantes, los maltratan. Entre un 30 y 40% de los estudiantes con bajo rendimiento expresan que la principal causa por la que no les gusta X materia es el profesor. Y eso me llena de tristeza profunda, porque quiero preguntarle a esos colegas que generan ese impacto de rechazo en los estudiantes, si realmente son conscientes de su vocación y además si están realmente preparados para motivarse y motivar a otros a aprender. Entonces, hago este paréntesis porque es vital que nosotros podamos ver con qué personalidad me estoy llegando a los muchachos. Sí, es cierto, soy orientador y le estoy dando mucho énfasis a aspectos vocacionales, pero también hay aspectos de personalidad. Revisemos nuestra personalidad, revisemos la forma en la que nosotros estamos proyectando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, y si la forma en la que lo estamos haciendo es de manera asertiva y ecológica. Reflexionemos cómo es nuestra actitud física, nuestra postura, nuestro lenguaje gestual. ¿Realmente me estoy mostrando como una persona flexible, abierta o rígida e inflexible? Y resulta que aquí se hacen las cosas como yo digo. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos hacer énfasis en analizar, autoevaluar, para así descubrir si realmente estoy dentro de la pedagogía de incentivo o estoy en los 1900, donde no es posible alcanzar las competencias que estamos desarrollando en nuestros estudiantes. De esta manera, se hace pertinente reflexionar acerca de ese docente motivador. Yo sé que nadie de los que me están escuchando están cometiendo los errores que dije hace unos segundos. No. Eso lo hace otra gente que no ha hecho este curso. Pero ustedes que están acompañándome en este curso, estoy seguro que se van a ver muy bien retratados en este grupo de factores que están presentes en los docentes motivadores. En primer lugar, un docente motivador tiene una conducta moral coherente. Implica el hecho de que yo no puedo decirle a los estudiantes que no pueden usar celulares, pero yo utilizo el mío para escribir mensajes de texto durante la clase. O yo no puedo decirle a mis estudiantes, deben trabajar en silencio, y yo me voy a la puerta de mi salón para hablar con algún compañero. Es necesario que cada uno de nosotros revisemos las conductas éticas, morales y formales que en el contexto educativo se nos sugieren. Es importante que lo que tú vayas a pedirle al estudiante actitudinalmente, tú lo tengas ganado. Si el estudiante debe cumplir con el uniforme, tú debes estar vestido de manera adecuada. Si el estudiante tiene que estar aseado, tú debes estar aseado. Eso sencillamente se llama modelaje. Tú y yo estamos llamados a ser un modelo. Abro paréntesis. No quiere decir que tú y yo dejemos de ser seres humanos. No quiere decir que tú y yo no tengamos defectos. Sí, tenemos aspectos a mejorar. También tenemos fortalezas. Pero no olvidemos que cada aspecto negativo de nuestra personalidad, de nuestras acciones, deben ser una oportunidad de desarrollo. Y tenemos el compromiso ético y moral como docentes de trabajar en nuestras debilidades para convertirlas en fortaleza y así ser un verdadero modelo para los estudiantes. No solo con nuestras fortalezas, sino que ante nuestras debilidades, demostrarles a ellos que estamos dispuestos a trabajarlas, que las trabajamos y las mejoramos. Ese es el mejor elemento
de conducta moral coherente que le podemos dar a nuestros estudiantes. Además de la conducta moral coherente, debemos ser profesionales calificados y competentes. Yo sé que tú eres un docente competente, calificado, te preocupas y hoy te estás ocupando en eso, porque estás allí, del otro lado de esta cámara, viendo, leyendo, aprendiendo, para luego estar completamente dispuesto a incorporar este conocimiento y esta práctica a tu acción docente. Pero el ser calificado y competente implica que nosotros debemos ser altamente cuidadosos con nuestra ortografía, nuestra oratoria, nuestra imagen corporativa, nuestra conducta moral con otros compañeros, con los estudiantes. Ser calificados y competentes implica que debemos tener una visión apegada al desarrollo de nuestra carrera docente. Estimado compañero, yo no sé cómo es la dinámica socioeconómica y política en tu país, en cuanto a tu progreso académico. Pero por favor, no te quedes como licenciado. Es el momento de emprender un proyecto académico que nutra tu perfil docente, que te brinde espacios de actualización. Haz cursos, diplomado, especialidades, maestría. El techo te lo pones tú. Entonces, en la medida que yo sienta que ya estoy bien, que ya no tengo más nada que aprender, que yo hago las cosas muy cool, lamentablemente estoy condenado a hacerme obsoleto. Porque estamos en un mundo altamente vertiginoso, veloz, en el que todo lo que estamos aprendiendo es virtualmente falso. ¿Por qué virtualmente falso? Porque probablemente esta verdad que yo te estoy vendiendo está siendo en este momento desplazada por una innovación. Y en cuanto esa innovación sea promulgada, yo me voy a ver obligado a innovar y a replantear este curso. Así eres tú, así es tu clase, así son tus asignaturas. Son virtualmente caducentes, pueden caducar. Y eso implica que debemos estar completamente envueltos en un proceso constante de actualización y avance. Mi lema, ser la punta de la lanza. Yo te invito a que como docente, en tu calificación y competencia, seas la punta de la lanza. Ser profesional. Tiene mucho que ver con lo anterior. El ser un profesional implica que tú puedas operacionalizar lo conceptual, pero también lo procedimental y lo actitudinal. Amigo, es que tú y yo podamos vestirnos como docentes, caminar como docentes, hablar como docentes, opinar como docentes, resguardar que ya no podemos tener la misma estructura y la misma personalidad, la misma conducta de antes, que yo debo ser un modelo profesional. De esa manera no solamente estás reivindicándote a ti de forma individual, sino que si todos los docentes nos comprometemos a tener una postura profesional en nuestros trabajos y en nuestros círculos sociales, definitivamente estaremos reivindicando nuestra profesión, fortaleciéndola y dándole ese prestigio que los únicos que se la podemos dar somos nosotros. No es la sociedad como sociedad, somos nosotros como profesionales. Entonces, que el docente sea un modelo profesional para el resto de los profesionales y que estemos abiertos a iniciar y a establecer unas redes sociales efectivas, entrando a un campo profesional multidisciplinario. No te quedes únicamente con lo que tienes. Sigue desarrollándote y haciendo una mejor versión de ti mismo en todos los aspectos. Esto habla de tener una actitud positiva. Yo entiendo que como personas a veces nos decepcionamos del sistema, del liderazgo, de la gerencia, a veces de las actitudes de nuestros estudiantes. Y yo sé que tenemos muchas razones que puedan bajar nuestros niveles de motivación. Quizás insatisfacción con nuestros sueldos, insatisfacción con aspectos higiénicos, y me refiero a aspectos higiénicos, a aspectos estructurales de nuestros colegios o planteles o centros educativos en general. Pero tu actitud no puede seguir siendo un triste y opaco reflejo de tu exterior.
Este es el momento en que te empoderes, de que utilices tu poder personal, tu liderazgo personal y que puedas automotivarte y darte a ti mismo una dosis de actitud positiva. Cuando tú tengas una actitud positiva, vas a poder impactar en ese contexto que no te satisface y vas a poder brillar y vas a poder conquistar espacios de influencia enorme. Y cuando caigas en cuenta, te vas a ver a ti mismo como un ser completamente renovado. La actitud positiva puede alcanzar hasta el momento más profundo de nuestros estudiantes, la situación más personal, con una actitud positiva, una sonrisa, una actitud afable, familiar, una actitud profesional, pero próxima con tus estudiantes, una actitud empática y proactiva, reduce los niveles de agresividad, reduce los niveles de apatía, reduce los niveles de poco compromiso, reduce los niveles de evaluación incisiva, de señalamiento, de juicio, y vamos a abrirnos a tener una visión un poco más ecológica que propicie el cambio y el desarrollo de nuestros estudiantes. Finalmente, tener una predisposición positiva ante el trabajo. Esto significa querer trabajar, querer hacer las cosas bien, el estar preparado y preparada para dar lo mejor de ti. Porque cuando tú das lo mejor de ti, ¿sabes qué? No será de inmediato, pero sí se van a ir contagiando esos estudiantes y se van a ir uniendo y se van a ir enlazando con ese docente que si tiene una actitud positiva y además una predisposición al trabajo, me va a animar y yo poco a poco me voy a ir contagiando de esa misma necesidad de estar y de esas ganas de ir y de hacer. Entonces, vamos a tratar de ir por encima de nuestras circunstancias, volar alto, renovarnos como el águila y poder conquistar en nosotros a ese docente motivador que logre impactar de manera increíble, no solamente en sus estudiantes, sino también en sus pares, en sus colegas, otros docentes, en el personal administrativo y obrero de la institución, hasta en los supervisores y el personal directivo estratégico de la organización. Usted y yo podemos ser una pieza clave para la transformación y el cambio del subsistema educativo al cual pertenezcamos. Pero, ¿sabes? Antes debemos querer hacerlo. Yo confío en que todos y todas ustedes están ganados a convertirse en docentes, en un facilitador, motivador. Seguimos. A ver, si hemos hablado de algunos rasgos del docente motivador, se hace pertinente destacar a los estudiantes y cómo los estudiantes son ante el proceso de aprendizaje desde su motivación. ¿Cómo los podemos descubrir? Vamos a ver. Tenemos 5 tipos de estudiantes según su motivación. Los automotivados, heteromotivados, estables, apáticos e inconstantes. Los automotivados son estudiantes que todos los docentes queremos. Son estos estudiantes que no hace falta decirles que hagan una cosa u otra, porque ellos tienen una actitud positiva permanente y son altamente ecológicos. Están dispuestos a contribuir con otros y también son capaces de contribuir con su propio desarrollo de manera proactiva. Ellos son conscientes de sus fortalezas, por lo tanto las canalizan para poder obtener más y mejores conocimientos. Son personas que aplican estrategias de aprendizaje de manera fácil, de manera autónoma. Son esos estudiantes que pueden llegar a ser los mejores aliados para el docente. Y vuelvo y repito, los docentes nos enamoramos de esos estudiantes. Académicamente hablando, nos hacemos, pero bueno, papilla con esos estudiantes. Nos encantan estos estudiantes. En ocasiones cometemos el error de enfocarnos solo en ellos. Y al tener esta tendencia, abandonamos a los que realmente nos necesitan. Los estudiantes automotivados son fáciles para educar. Realmente ellos se pueden hasta educar solos.
pero la idea es que utilicemos a estos estudiantes como modelos proactivos a través de las estrategias socializadoras y cooperativas. Allí esta actitud probablemente pueda ir enamorando a otros estudiantes. Estos estudiantes son conscientes de sus necesidades y parte de sus necesidades es el conocimiento. Entonces, ellos trabajan duro para satisfacer esas necesidades. Con ellos y muy cerca de ellos están los estudiantes heteromotivados. Estos estudiantes sí tienen un nivel de automotivación, pero no es tan alta. Y por lo tanto, a estos estudiantes les encanta trabajar en equipo. Necesitan de reconocimiento continuo del docente y sus otros compañeros. Los heteromotivados son estudiantes que están dispuestos a hacer la tarea, pero siempre y cuando tengan la suficiente facilidad de hacerlo con otros. Necesitan instrucciones claras y precisas. Y siempre quieren un poquito más, pero para hacerlo se vinculan con otros. Así son practicantes de la retroalimentación. Son estudiantes buenos y pueden alcanzar la excelencia. Pero el detalle con estos estudiantes es que el nivel de autonomía es incipiente. Casi siempre necesitan que otra persona los estimule a hacer algo. Un poquito más fuerte, esto lo tienen los terceros estudiantes, son los estables. Estos estudiantes son estudiantes que se adaptan al proceso educativo, son estudiantes que responden eficientemente al proceso instruccional, sin embargo, son estudiantes que demandan de alguna u otra manera del docente un nivel de atención mucho más cercano. Estos estudiantes estables son estos que se conforman con aprobar la materia y porque de alguna u otra manera tienen cierta capacidad de sobresalir siempre y cuando estén en su zona de confort. Los estudiantes estables son estudiantes ecológicos, pero en ocasiones son estudiantes que imponen sus puntos de vista aunque no tengan la razón. Son estudiantes que normalmente se sientan en la mitad del salón, pero están allí dispuestos a hacer las cosas si se lo mandan a hacer. Pero tienen un nivel de iniciativa promedio. Tampoco son tan automotivados. ¿Okay? Acá sí tenemos donde la hormiguita se va poniendo un poquito más roja y son los estudiantes apáticos. ¿Cómo nos cuesta activar a un estudiante apático? Y es que el estudiante apático no está conectado con el objetivo del proceso de educación. El estudiante apático no ha descubierto de qué manera sus necesidades se cubren a través de este proceso educativo. El estudiante apático, no importa a veces qué tanto bombas y platillos tú le coloques a ellos para que se sientan chéveres, el estudiante apático de alguna u otra manera está como que concentrado en sus necesidades, pero necesidades personales apáticas a la parte académica. Con estos estudiantes es importante aproximarse, dialogar de manera particular y tratar de indagar en ellos qué es lo que los motiva. Hasta qué punto el docente está dispuesto a empatizar con estos jóvenes para descubrir en ellos su pasión. Un joven apático es un joven que le dio la espalda a su pasión y por darle la espalda a su pasión se va desmeritando y desmotivando cada vez más. Es este el momento en que hagamos el contacto con nuestros estudiantes apáticos y empecemos a descubrir en ellos su pasión. Y vamos a generar en nuestra aula el espacio pertinente para motivarlos, para emocionarlos. Vamos a conectarlos con su pasión. Apasionemos a nuestros estudiantes apáticos para que pasen a estables y así consecutivamente. Un estudiante apático es un estudiante potencialmente automotivado. Lo que tenemos es que potenciarlo, desarrollarlo, prepararlo, acompañarlo. Pero sin duda alguna, el estudiante que más necesita al docente es el inconstante. Este estudiante inicia las cosas, pero tarde o temprano las abandona. Esencialmente, este estudiante tiene bajos niveles de autoeficacia y por lo tanto el estudiante siente que no es capaz de hacer las cosas. Entonces, este estudiante al perder la fe en sí mismo, es fácil para él abandonar
la responsabilidad, abandonar la tarea y desistir de la meta. Son estudiantes tan inteligentes, pero desorientados en su inteligencia, que son capaces de engañarse a sí mismos hasta el punto de decir que estudiar no vale la pena o convencerse de que ellos no son hechos para el estudio. Estos estudiantes inconstantes son los primeros estudiantes con el alto nivel de riesgo de abandono escolar. Si tú y yo no hacemos nada con estos estudiantes, entonces somos cómplices silentes de su abandono. Este es un momento reflexivo, estimado colega. ¿Qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? Generalmente a los apáticos los ridiculizamos y a los inconstantes los apartamos, dejamos que ellos sean víctimas de su propia suerte. Eso es cómodo, muy cómodo, pero no es responsable, ni es profesional. Estamos llamados a incentivar desde nuestro humanismo a estos estudiantes. Y ya hemos conocido ciertas estrategias que estoy seguro que al momento de presentárselas y dedicárselas a ellos, haz un acercamiento personal, individual con ese apático y ese inconstante del salón. Y llámalos, tráelos, hazlo parte de tu equipo de trabajo. Y de esa manera tú serás un modelo a seguir. Estos son los docentes que marcaron nuestras vidas. Los docentes que le prestaron atención a ese estudiante que fue apático o a ese estudiante que fue inconstante o apenas estable y lograron hacer de nosotros altos profesionales porque creyeron en nosotros. Entonces, te invito a creer en tus estudiantes, a verlos desde otro punto de vista y hacer por ellos lo mejor. ¿Cuáles son los modos de incentivar en los espacios educativos? Recordemos que en el proceso de potenciación de competencias, nosotros trabajamos aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Desde el punto de vista conceptual, es importante que nosotros podamos hacer énfasis en el conocimiento de los resultados. Nosotros debemos decirle a los muchachos, enamorarlos de cuáles son o cuáles serían los resultados que ellos van a tener de esta praxis educativa. Es importante que los estudiantes sepan qué van a hacer y qué van a lograr con los conocimientos que van a adquirir. Es muy triste llegar a cierto punto y mirar atrás y decir, esta materia no me sirvió. Nada de lo que viene esa materia me sirve para hacer tal cosa o aquello. Eso es muy triste. Eso ocurre cuando tú y yo no prestamos atención al proceso conceptual. Entonces, vamos a decirles a ellos en qué consisten esos resultados. Vamos a estar dispuestos a aclarar sus consultas. Si ellos nos hacen dudas, no los ridiculicemos. Hace tiempo supe de un niño que él estaba muy emocionado porque entró a estudiar en primer año, aquí es séptimo grado, es el primer año de la secundaria en Venezuela. Era la primera vez que este niño iba a ver la materia de inglés. Cuando este niño está en sus clases, él me comenta que él tiene hermanos mayores y estos hermanos mayores escuchaban música en inglés y a él le gustaba mucho esas canciones que escuchaban sus hermanos mayores. Lo triste para él es que él cantaba o hacía que cantaba esas canciones porque él no dominaba el inglés, no sabía el inglés, pero él hacía su intento y él sentía que expresaba las ideas, aunque no estaba consciente de que no tenía plenamente el dominio del inglés, ni el dominio lingüístico. Cuando estaba en una clase, una de las primeras clases de su materia inglés, le llega a su profesora y le dice, profesora, ¿qué significa esta canción? Y él, muy valientemente, desde su inocencia, le empieza a cantar la canción en inglés. Por supuesto, él no estaba diciendo nada, es cierto. Pero, ¿qué hizo la docente? La docente le dijo que fuertemente que se callara, que estaba haciendo el ridículo, que parecía una persona con retardo mental tratando de hablar inglés. Ese ataque lo hizo esa docente delante de toda la clase.
Ese estudiante tuvo que pasar 5 años de bachillerato viendo inglés y nunca podía pasar la materia. Llevó la materia a procesos de reparación o recuperación todos los años. Aún de adulto, tenía un sentido profundo de ineficacia y un terrible miedo a la vergüenza por aprender inglés. Todo eso lo causó una agresión de parte de un docente. Cuando un docente tiene en sus manos la salud virtual de sus estudiantes, este es un elemento importante. Cuando tú aclaras la consulta desde la dignidad, desde la autoestimación de tu estudiante, puedes garantizar un estudiante con un mayor sentido de eficacia y con un nivel de autonomía académica muy positivo. Entonces te invito en este momento a aclarar las consultas de tus estudiantes, pero desde la dignidad, desde el respeto, desde el amor académico, para incentivar a este estudiante a dar mayores resultados. Es importante que tengamos una participación del estudiante en la planificación didáctica. Incluye al estudiante acerca de cómo le gusta aprender, qué aspectos le gustaría aprender sobre un tema determinado, y de esta manera discute con el estudiante inclusive los tiempos, los recursos, las estrategias que se pueden emplear. Vamos a tratar de empoderar. Recordemos que el nuevo paradigma ubica al estudiante como un líder transformador. Y para que el estudiante pueda desarrollar su cultura de liderazgo, tú tienes que empoderarlo. Este aspecto de motivación conceptual es de vital importancia para garantizar que el estudiante pueda desarrollar una motivación perenne en su proceso de aprendizaje. El estudiante tiene derecho a participar en la evaluación. En las primeras clases, en los primeros encuentros, es importante que tú le indiques al estudiante las diferentes estrategias evaluativas que tú puedes emplear. Pídele a ellos que destaque aquellas en las que se sienta más cómodo y pídele que te diga por qué no les gustan ciertas estrategias evaluativas. Y de esa manera el estudiante va a ir logrando alcanzar un nivel más amplio de conciencia didáctica en cuanto a su evaluación. Y si el estudiante puede hablar contigo y discutir contigo y llegar a acuerdos didácticos, en algunas instituciones lo terminan llamando contrato pedagógico. Es una visión conductista positiva del proceso en el que se hace un contrato conductual entre el docente y el estudiante y se llevan algunos acuerdos en cuanto a cómo se van a evaluar cada objetivo, cada unidad, y de esta manera el estudiante se hace conocedor de todo el proceso de evaluación, el porcentaje, las estrategias, las fechas, y así, bueno, el estudiante logra conquistar ese espíritu de liderazgo académico del cual hablamos en el nuevo paradigma, y el docente un verdadero mediador. Finalmente, en lo conceptual, se debe hacer una constatación del valor intrínseco y aplicativo de los contenidos. El estudiante al final debe ser consciente de qué valor tiene ese conocimiento al aporte de su formación, bien sea académica o profesional, e inclusive de qué manera y en qué contexto él puede aplicar ese conocimiento. De allí que tú y yo somos garantes en este proceso aplicando estas estrategias y estos modos de potenciar la motivación desde lo conceptual. Desde lo procedimental existen otros criterios a contemplar. El primero es el elemento de colaboración en el estudio. Es importante estimular que los estudiantes puedan colaborar con otros compañeros de manera desinteresada y operativa. Es necesario que elevemos los niveles de socialización en los procesos de construcción de saberes. Es importante que el estudiante esté en contacto con la realidad social. El pecado más importante de los docentes, de los programas educativos, de los métodos didácticos, es cuando tú haces una burbuja en tu salón de clase y empiezas a dar tu materia y compartir tu conocimiento aislado completamente de la vida real del estudiante. Detente allí. No puedes hacer eso, porque cuando tú das tu clase ajeno a los medios sociales, ajeno a la realidad
social, a la experiencia de vida de tu estudiante, malas noticias. Nunca será un aprendizaje significativo. Lo peor, el estudiante al salir del salón se le olvida. Va a estar más pendiente de las actitudes, de las acciones o de tus defectos que del contenido. La mejor manera de estimular que el estudiante accione, participe en tu clase, es que él pueda tener una relación entre el contenido y la realidad social que él está viviendo. Es allí donde el estudiante se convence que tu clase le está otorgando a él herramientas para vivir y vivir mejor. Por último, la emulación. Es importante que el estudiante y el docente puedan de alguna u otra manera alzar los niveles de conciencia y participación. Que el estudiante pueda, más que imitar, internacionalizar los procesos de aprendizaje. Que ese conocimiento no sea una mera repetición, sino que el estudiante pueda extrapolar ese conocimiento a su vida particular y poder llevarlo con él como una práctica operativa en diferentes contextos. Que el conocimiento no quede encerrado en el salón de clase o en el mismo contexto del colegio o del plantel educativo. Que el estudiante pueda llevar a cualquier área de su vida esa información y la pueda llevar con altos niveles de eficiencia. Proseguimos con la dimensión actitudinal. ¿Cómo motivar, cómo incentivar a nuestros estudiantes en espacios educativos desde lo actitudinal? Para despertar una actitud ecológica es importante asumir 4 estrategias o 4 procesos importantes. El primero, la autosatisfacción. El estudiante debe ser consciente de aquellos aspectos educativos que le satisfacen. Para ello es importante que él reconozca lo que le gusta y disgusta, lo que necesita y lo que ya tiene. Y en función de eso poder hacer una visión más compleja, más reflexiva de cuál es su experiencia docente. Allí te ayudan mucho las estrategias metacognitivas, el cómo lo aprendió, cómo se sintió cuando lo estaba aprendiendo, enlazar lo metacognitivo con lo afectivo. El estudiante entonces podrá reflexionar y decir, estoy satisfecho, me gusta. Y sin necesidad de que otra persona le diga qué tan bueno fue la actividad y que lo convenza de eso, sino que él ya va a estar convencido de cuán satisfecho estuvo en ese proceso de aprendizaje. Es importante que se haga atractivo la presentación de los contenidos. Estimado docente, lo hemos dicho en otras oportunidades, con la aplicación de tecnología, con la aplicación de métodos innovadores, con la dinámica de los grupos, con sorprender al estudiante. No hagas tu clase, que los estudiantes no se predispongan a tu clase. No hagas una clase predictiva. Los estudiantes pueden predecir qué vas a decir, qué chiste vas a dar, qué ejemplo vas a dar. No, amigo, cuídate mucho de eso. Es importante que huyas de las tradiciones educativas. Debes innovar, debes replantearte y trata de hacer estrategias distintas e innovadoras en cada clase para que el estudiante no se aburra y no pueda predecir qué va a pasar. De esta manera, actitudinalmente el estudiante va a estar bien activado y bien motivado en función a eso. Hay que tener cuidado con las reprobaciones, los castigos y los premios. Estos aspectos deben ser analizados y profundizados. Deben ser los últimos elementos a emplear. Hay que saber aplicar reprobaciones, hay que saber aplicar el castigo y los premios. El constructivismo nos indica algunos aspectos asociados, filosofías asociadas al proceso de la reprobación. ¿Cómo un estudiante puede ser reprobado, castigado e inclusive etiquetado por un error o por varios errores en una prueba? El constructivismo nos indica que estadísticamente está comprobado que el estudiante que repite, que renueva, que replantea su construcción, aprende con un 75% más de eficiencia y efectividad y perdura más en él el conocimiento que aquel que lo hizo en el primer intento. Entonces, que la reprobación no puede ser un instrumento o un espacio de maltrato o etiqueta, sino debe ser visto como una oportunidad de replantearse la solución. Por supuesto, estimado docente, yo respeto tus criterios,
Pero si quieres ser un docente motivador, darle la oportunidad inclusive de recuperar calificación. Te aseguro que no estarás haciendo un sinvergüenza, pero estarás rescatando a una persona de generarse un sentido de autoineficacia elevado, que lo haga incompetente para próximas pruebas. Así que si de verdad te ocupa el criterio de motivar a los estudiantes, entonces utiliza una mejor filosofía de cara a la reprobación. En cuanto a los castigos, cuidado con los castigos. Yo estoy de acuerdo con que algunos estudiantes que reincidan repetitivamente en faltas deben ser castigados. Pero, ¿con qué castigarlo? ¿Cómo castigarlo? ¿Y de qué manera? Es importante analizarlo. Para esto es importante que nos aproximemos a ciertos criterios psicopedagógicos que nos van a ayudar a orientar el criterio y la dinámica del castigo. Finalmente, los premios. Esto también, al igual que el castigo, al no ser empleado adecuadamente, lejos de beneficiar, entorpece el proceso educativo. Los premios deben ser cuidadosamente establecidos y dependiendo de la filosofía social que se imprima en tu plantel y en tu sistema de educación, debes saber seleccionar el proceso de premiación que maltrate menos al que no logró el premio. De tal manera que a través del aprendizaje colaborativo, tú puedes incluir a mayor número de personas en el premio. Es lo mejor. Que tengas diferentes niveles de premiación para que los niveles de frustración sean manejados de manera adecuada. Alabanzas y aprobaciones. En cuanto a las alabanzas y aprobaciones, es importante que tú y yo podamos definir de qué manera vamos a aproximarnos a darle al estudiante su reconocimiento. El reconocimiento está escrito, es el principal criterio motivador en los aspectos educativos y organizacionales. Cuando no reconocemos los aspectos positivos en nuestros estudiantes, los estudiantes se desmotivan. E inclusive, cuando tú y yo aprobamos y alabamos un buen logro en un estudiante, estamos educándolo hacia la autosatisfacción. Y esto cierra el ciclo y mantiene un nivel actitudinal positivo en nuestros estudiantes. ¿Cuándo fue la última vez que estimulaste actitudinalmente a nuestros estudiantes apáticos o a nuestros estudiantes inconstantes? ¿Verdad que hace mucho? ¿Verdad que de pronto eso no es tan normal con ellos? Te invito a tomar en cuenta estos aspectos. Aspectos de incentivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Quiero compartir contigo algunas reflexiones motivadoras que estoy seguro que se aplican en nuestro contexto educativo. El proverbio hindú que nos dice, con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más y con mis alumnos todavía más, nos lleva a entender que nuestros estudiantes no deben ser vistos como meros clientes o depósitos de información. Nuestros estudiantes son personas que comparten con nosotros la ruta pedagógica, que están allí en pleno proceso de construcción del conocimiento contigo y conmigo como facilitadores. Entonces, démosles el valor y empoderémoslo como se merecen. Ellos son nuestros máximos exponentes de aprendizaje. Entonces, seamos humildes y aproximémonos a esa conciencia. Edward Benjamin Braden dice que aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Si nosotros permitimos que nuestros estudiantes dejen de aprender, si nosotros mismos dejamos de aprender, lamentablemente vamos a ser víctimas de nuestras corrientes. Que las corrientes no nos ganen. El aprendizaje seguirá siendo nuestra principal herramienta y la motivación su principal gasolina, su principal incentivo. Y finalmente, Albert Einstein. Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Por supuesto, si comparamos el momento histórico en el que él planteó esta reflexión, estamos hablando de que, bueno,
Eficientemente lo han señalado muchas personas a Albert Einstein como un visionario. Este hombre se planteó al siguiente siglo, que es este, el que tú y yo estamos viviendo. Y si un hombre en pleno siglo pasado, con unos paradigmas completamente retrógrados, logró diseñar esta postura didáctica y pedagógica, como tú y yo no podamos asumir con mayor fidelidad el hecho de que no debemos vernos a nosotros como los entes educadores de nuestros estudiantes, sino los mediadores y los facilitadores de las condiciones propicias para que ellos puedan aprender. Enseñemos a aprender. Definitivamente, este ha sido uno de los mejores espacios que he tenido para compartir mi conocimiento. Por acompañarme en esta aventura, estaré contigo eternamente agradecido. Espero que todos y cada uno de los elementos que hayamos visto en este curso hayan sido de plena contribución para tu desarrollo profesional. De aquí en más queda la experiencia de ponerlo en práctica. Cuando era pequeño y estaba haciendo unas prácticas de karate, porque mis padres querían que yo aprendiera karate, recuerdo que el sensei nos dio una especie de manual y nos decían, tienen que leer todo ese manual. Para poder ser cinta negra, ustedes tienen que leerse y aprenderse de memoria todo ese manual. Y uno empezó a aprendérselo. Como estudiante, nos poníamos de acuerdo, todos estábamos allí en grupo y aprendíamos porque estábamos motivados, todos queríamos ser cinta negra. Hasta que el sensei dijo, ahora no solo deben leerlo, es que si ustedes no lo ponen en práctica, jamás serán cinta negra. Eso fue una experiencia que me marcó y lo he llevado a todas las áreas de mi vida y quiero invitarte a ti a que así lo hagas. Toma conciencia, querido colega. En este momento tienes un background importante de información. Este conocimiento que ha llegado a ti puedes complementar a tus conocimientos previos. Puedes hacer una nueva versión de ti mismo, pero si no la pones en práctica, realmente jamás serás un docente cinta negra. Yo creo en ti. Tus alumnos creen en ti. Tu país cree en ti. Y si haces un magnífico trabajo en tu aula, estarás garantizando generaciones enteras de mejores y mayores ciudadanos. Muchísimas gracias por compartir esta aventura. Reinaldo Mesa, desde Promolíder, tu profesor y facilitador. Muchas gracias. Éxitos. Estimado, ¿cómo estamos? Profe. Reinaldo, dame un minutico que creo que hay un errorcito con algo, ya va.